Dentro de las columnas complejas también encontramos las columnas de destilación extractiva. Las columnas de destilación extractiva se utilizan cuando las separaciones son muy difíciles o cuando tenemos azeótropos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser añadir un agente extractor. En este caso le vamos a llamar el agente extractor, que tiene un alto punto de ebullición. Lo que vamos a tener va a ser un azeótropo compuesto por A y B, y lo que hacemos es, en esta primera columna, vamos a añadir en un plato cercano a la cabeza un agente extractor S de alto punto de ebullición al que vamos a llamar, el que es un disolvente, ¿vale? Por tanto, este agente extractor S, este disolvente, tiene más afinidad por el componente pesado y lo va a arrastrar hacia el fondo de la columna. Por lo tanto, en esta primera columna, lo que vamos a tener en esta columna extractiva es que por fondos vamos a obtener el componente pesado más el disolvente, y por cabeza, en el destilado, vamos a obtener el componente más ligero. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta corriente de fondos compuesta por el disolvente y el componente pesado se va a mandar una segunda columna, la que llamamos columna de recuperación del disolvente, donde vamos a obtener por cabeza el compuesto pesado y por fondos el disolvente S, que lo vamos a reutilizar y volver a enviar a esta primera columna. El sistema de control en estas columnas pues, es un sistema de control que mantiene los perfiles de temperaturas en ambas columnas mediante el control de aporte de calor a los servidores de ambas columnas. El reflujo no se controla en ninguna de las dos columnas. Lo que suele hacerse es trabajar a reflujos suficientemente elevados para asegurarnos que la pureza de ambos destilados, de ambos productos de A y de B, es lo suficientemente elevada. Y lo que hacemos aquí es que tampoco controlamos el nivel de disolvente en el fondo de esta segunda columna, ¿vale? Lo que hacemos es directamente devolverlo a esta primera columna como una fracción de esta alimentación. También habrá que añadir en algún punto de esta recirculación, tal vez aquí, una cierta cantidad de disolvente para compensar las pérdidas. Y otro tema interesante es que muchos sistemas de destilación extractiva lo que van a hacer va a ser trabajar reflujo máximo aquí y aquí reflujo mínimo. ¿Por qué? Porque si aquí trabajamos en esta primera columna a reflujo máximo, muchas veces el disolvente en esta columna se nos va a disolver, a diluir, y entonces la separación de A y B va a empeorar porque no es capaz de arrastrar todo B al fondo. Y para finalizar, el último ejemplo de columnas complejas sería las destilaciones azeotrópicas heterogéneas. Son sistemas en los que se añade un arrastrador ligero para facilitar la separación de dos compuestos también que forman un azeótropo. Por ejemplo, el ejemplo más común suele ser añadir benceno ciclohexano para separar el azeótropo etanol-agua, ¿vale? Entonces, a la columna que se alimenta el etanol y el agua, el azeótropo, lo que vamos a hacer va a ser añadir este arrastrador, este compuesto orgánico, en este caso benceno, por ejemplo, en dos puntos, en un punto superior al plato de alimentación y en un punto cercano al plato de cabeza. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este arrastrador es orgánico y va a llevar y va a tener afinidad por el componente orgánico, de tal manera que el vapor que sale por cabeza se va a separar en dos fases, acuosa y orgánica, y esta orgánica va a tener el etanol o el orgánico correspondiente y lo va a volver a introducir a la columna, y de esta manera el etanol va a salir por fondos. En el sistema de control pues vemos que en este tambor de reflujo, tras el condensado, fase orgánica y fase acuosa, se separan ambas dos y el nivel de la fase orgánica no se controla. Lo que se controla es el nivel de la fase acuosa, que es el producto que nos interesa, el agua, y que el arrastrador se alimenta como una fracción de la alimentación. El sistema de control de perfil de la temperatura se realiza mediante el control del aporte de calor a este hervidor de la columna.